Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo. Amigo, buenas tardes. Desde Quito, Ecuador, les saludamos cordialmente a través de Gafa TV Ecuador para conversar, como todos los días, a esta hora, con personajes y sobre temas importantes que nos preocupan, tanto nacionales como internacionales. Esta vez, fin de semana, viernes 3 de julio del 2020, hemos convocado a Mauricio Alarcón. Él es director ejecutivo del Observatorio Legislativo de Ecuador. Le hemos invitado para conversar, para saber, para conocer qué lectura y qué piensa respecto a la Asamblea Nacional del Ecuador en estos momentos de pandemia, de crisis ética y de falta de respuestas y propuestas para salir del hueco en el que ha caído lamentablemente el Ecuador. Mauricio, mucho gusto, buenas tardes. Para comenzar y para que nuestros amigos que nos siguen durante varios tiempos en el Ecuador y en el mundo quisiera saber un poco qué es el observatorio, qué fines tiene, qué objetivos concretos tiene Mauricio. Un gusto, buenas tardes. Fernando, buenas tardes y un saludo también para Galo, gracias y un saludo a toda la audiencia. El Observatorio Legislativo es la iniciativa más antigua que ejecuta Fundación Ciudadanía y Desarrollo desde el año 2011 para monitorear el trabajo de la Asamblea Nacional como institución y también monitorear el trabajo individual de sus integrantes, de los 137 asambleístas, para promover mayor transparencia y para implementar además apertura parlamentaria, el Parlamento abierto en Ecuador como un modelo de gestión en el que no únicamente se cuenta con representantes, sino que el ciudadano está formando parte activa del proceso de formación de la ley y de los procesos de fiscalización que se llevan a cabo. Durante este tiempo de existencia del Observatorio Legislativo, hemos trabajado ya con varios periodos en la Asamblea Nacional, y digo periodos porque, como ustedes saben, son periodos bianuales con cambio de autoridades, con reconformación de comisiones, y pues de a poco hemos ido avanzando para lograr una asamblea un poco más transparente que la de los últimos años. En todo caso, hay que aclarar que esta es una especie de veeduría ciudadana, ¿verdad? Efectivamente. No depende ni del presupuesto ni del capricho de la Asamblea Nacional, ¿verdad? De ninguna forma. Entonces, podríamos decir en alguna manera que tenemos la oportunidad de ser objetivos, veraces y contundentes en nuestras opiniones, porque no tenemos compromiso de por medio. Y de eso se trata, Fernando, efectivamente. Cuando uno genera un observatorio, lo principal es que no exista conflicto de intereses. En esa línea, jamás, de acuerdo incluso a nuestro propio estatuto, estamos posibilitados de recibir fondos públicos que podrían comprometer la independencia para vigilar las acciones de la función pública en general. Ciudadanía y Desarrollo tiene 4 observatorios en funcionamiento desde hace varios años, 2 más que inician su funcionamiento en estas semanas, y pues ninguno de ellos está financiado con fondos públicos nacionales, sino con fondos de la cooperación internacional y gracias al aporte de personas que creen en la causa y que además dedican incluso su tiempo a manera de voluntarios para fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y el control social. Valía, mi querido Mauricio, hacer esta aclaración para que nuestros conceptos, nosotros como periodistas libres en ejercicio, ¿verdad? Como autónomos, tampoco tenemos intereses ni compromisos con nadie, sino con la verdad y con la sociedad a la que nos debemos, igual que ustedes. Ahora sí, oye, me tengo una inquietud, como que la asamblea puede quedarse sin quórum, porque hay gente que está con problemas de discapacidad, con problemas de corrupción, o sea que puede desaparecer por inanición, mi querido Mauricio. No, es terrible, Fernando. Cada día nos despertamos los ecuatorianos con un nuevo caso de corrupción, con una nueva denuncia, y más triste es aún ver que los procesos no avanzan. En la Asamblea Nacional ahora tenemos la sorpresa de que quienes se decían fiscalizadores o que incluso se presentaban como adalides de la transparencia terminan comprometidos ahora haciendo uso y abuso de una supuesta
condición de persona con discapacidad para aprovechar de los beneficios que la ley otorga a nuestros hermanos que tienen esa condición especial. No habría problema, o sea, sería legal, ¿no es cierto? Pero es ilegítimo y antiético, teniendo sueldos, por ejemplo, un legislador, un asambleísta, de $4,000 y otros negocios, entre comillas, que ellos estén acudiendo a esas exoneraciones tributarias, a esos beneficios, cuando hay gente que no tiene para comprar una mascarilla, mi querido Mauricio. Fernando, la situación es clarísima. Aquí tampoco creo que debamos satanizar el hecho de que una persona, funcionario público o autoridad, tenga un carnet de discapacidad. Hemos escuchado incluso en los últimos días casos denunciados por periodistas que lamentablemente no se han contrastado. Y voy a citar un simple ejemplo. Se denunciaba al alcalde de Babahoyo, el señor Carlos Germán, de tener un carnet de persona con discapacidad, pero se les pasó por alto a quienes hicieron la denuncia que hace 15 años, lamentablemente, el señor Germán tuvo un accidente de tránsito terrible en el que perdió a toda su familia y él quedó en una condición de discapacidad severa. Así es que no debemos satanizar ese hecho de que haya personas, de que haya funcionarios públicos que son personas con discapacidad. Lo que tenemos que vigilar y lo que tenemos que estar pendientes es de aquellos que, abusando de su condición de funcionarios públicos, han accedido a estos carnets y han hecho mal uso, porque incluso no se trata, Fernando, de si tienen o no poder adquisitivo, pero si uno tiene una condición de discapacidad, la ley, en definitiva, tiene esta exoneración tributaria para traer vehículos, porque, por ejemplo, hay vehículos adaptados para personas con movilidad reducida que tienen que importarse. Para eso está la ley. No está para aprovechar y beneficiarnos y traer vehículos 4x4 o traer automóviles deportivos. Y como en la corrupción se tiene siempre más de un actor involucrado y nos duele, por supuesto, que nuestros representantes estén en ello, sí hay que llamar la atención, porque todo parece indicar que estos actos de corrupción incluso involucran a las concesionarias de vehículos que están haciendo uso y abuso de lo que manda la ley, incluso falseando el valor de los vehículos que se importa para aprovechar de los beneficios tributarios y acceder a estas exenciones. Sí, Mauricio, yo decía justamente que es legal, para eso está la ley, para beneficiar a las personas que tienen una deficiencia de cualquier naturaleza. El problema está en el asunto ético, ¿verdad? En el asunto, ¿cómo traer carros de alta gama, ¿no es cierto? ¿Cómo traer carros 4x4 cuando si quieren hacer uso, pues seamos un poquito prudentes en última instancia y no aprovechar la circunstancia de que soy legislador para que me dupliquen o me tripliquen mi incapacidad para bajar a lo mínimo lo que tenga que pagar. En todo caso, ustedes como observadores legislativos, oímos todos los días, la popularidad es mínima, realmente mínima, históricamente mínima, y la gente pide la cabeza de los asambleístas y también pide la reducción del número, que no sea 137, la reducción de asesores y sobre todo la eficiencia y la responsabilidad. En ese marco, ¿cuál es la opinión? ¿Cuál es el punto de vista que tiene el Observatorio Legislativo, Mauricio? Creo que aquí hay que empezar haciendo un mea culpa, Fernando, porque los legisladores están ahí, porque nosotros los pusimos ahí. Y estamos vísperas de un proceso electoral a muy pocos meses, febrero de 2021, y hay que hacer una reflexión profunda sobre a quiénes elegimos para que nos representen. No están ahí por obra y gracia del Espíritu Santo, no están ahí por un acto de magia, están ahí porque nuestros votos lo pusieron. Y eso es el punto crítico de cara a un proceso electoral. Tenemos que escoger a los mejores, no a los que nos ofrecen demagógicamente cosas que no van a cumplir, no a quienes están permanentemente diciéndonos que combaten la corrupción, pero por debajo tienen basura tras la alfombra. Creo que es un momento de actuar con responsabilidad, escudriñar en la vida pública de esas personas que voluntariamente se someten a un proceso electoral y procurar elegir a los mejores. Y por supuesto, atacar el mal desde su origen,
porque el origen de quienes nos representan son los partidos y movimientos políticos, que creen que por poner al más popular o que por poner a alguien que tiene nivel de reconocimiento acceden fácilmente al escaño, y probablemente lo hagan, pero tampoco es ético, más allá del tema de corrupción, que acceda a un escaño en la Asamblea Nacional quien no tiene, por ejemplo, formación académica para trabajar en legislación y fiscalización. Y no me refiero a los títulos, Fernando, porque sería excluir a quienes quizá por una circunstancia desgraciada no tuvieron acceso a educación formal. Me refiero a la capacidad, porque honestidad también es ubicarse en un cargo con el conocimiento de poder poner en práctica lo que uno sabe y su experiencia, no simplemente ir a calentar la banca, como tantos legisladores que durante estos 3 años y pocos meses ni siquiera han prendido el micrófono para intervenir en una sesión de la Asamblea Nacional. Muy rudos en última instancia, incluso ni el micrófono, te das cuenta, Mauricio. Pero tú has dicho de los partidos, de los movimientos. Oye, yo desde que tengo uso de razón y desde que hago periodismo como tal, te diría que los partidos se convierten en una especie de empresas electorales que aparecen meses antes de las elecciones y contratan prácticamente a los faranduleros, a los deportistas destacados, a periodistas, ¿verdad?, que están permanentemente en la pantalla y no tienen una escuela de formación política. Yo me acuerdo hace años había, bueno, por allá la Manuel Agustín Aguirre, algo en Izquierda Democrática, pero de ahí no más. No ha habido más escuelas de formación política. He ahí la culpabilidad ciudadana, la culpabilidad de las organizaciones políticas, y ¿sabes qué? La gran propaganda y el marketing, porque le envuelven con muchos papeles muy vistosos y se le mete como un mercado. He ahí el grave problema y la falta de cultura política de los ecuatorianos, Mauricio. Sí, Fernando, incluso yo diría, hay partidos y movimientos políticos que tienen escuela de formación, pero que el rato de los ratos igual eligen a dedo, o eligen a los faranduleros, o eligen a las caras públicas. Entonces, tienen esos procesos simplemente a manera de fachada para decir que están haciendo bien las cosas. Y a los que sí se forman, a los que quieren hacer política en serio, los que se preparan en teoría para ocupar un cargo público, terminan siendo relleno de una lista y muy probablemente no ganen una elección. Así es que, insisto, hay que hacer un mea culpa como ciudadanos, porque nuestro voto es el que tiene la posibilidad de cambiar un órgano de representación tan importante como la Asamblea Nacional. Tenemos que elegir de manera responsable, tenemos que elegir a los mejores, tenemos que elegir a gente de la cual después nos sintamos orgullosos de que nos represente. No puede ser que sigamos viendo una asamblea que no tiene integridad, que carece de ética, que carece de los más elementales valores y que después está, en cambio, despotricando en redes sociales en contra de los críticos. La asamblea está para legislar y fiscalizar, no está para otra cosa, no está para importar vehículos ni está para abusar de su condición para gestionar cargos públicos, no está tampoco para cobrar diezmos a sus equipos. La responsabilidad está en nuestras manos. Piensen por un momento, ustedes, nuestra audiencia en este momento, si un asambleísta gana $4,000 al mes, $48,000 al año, aproximadamente $190,000 durante los 4 años que va a tener de gestión, si es coherente y consecuente que se gaste millones de dólares en su campaña. Desde ahí ya empiecen a dudar, porque si alguien se gasta millones de dólares en una campaña para un cargo que, entre comillas, apenas le va a producir el monto que les estoy diciendo, que ni siquiera, entre comillas, de nuevo llega a $200,000, empiecen a dudar, porque buscará la forma de sacar beneficio y de sacar rédito para, como ellos mismos dicen de manera descarada, recuperar la inversión. Así es que ahí empieza la corrupción y ahí es donde nosotros tenemos que actuar responsablemente. He ahí para pensar, ¿no es cierto? Entonces, no es el sueldo lo atractivo, son otras las instancias. Por supuesto. Y hay otro problema, lo que pasa es que en las listas no están los mejores porque los mejores no están haciendo política. Es el grave problema. ¿Cómo retomar la política como el medio
honesto, transparente y humano de servicio a la comunidad, hacer el bien a los demás. Lamentablemente, esa gente, la gente buena que existe y que es mayoría en el Ecuador, no está haciendo política porque tiene miedo a embarrarse, tiene miedo a que le salpique toda esta situación. Entonces, ahora hay que trabajar para que los jóvenes, las futuras generaciones se involucren en la política, no en la politiquería, en la política con un sentido de servicio y de responsabilidad, Mauricio. Así es, la política es servicio, la política no es servirse. Y la gente buena y la gente honesta y la gente capaz se va a vincular a la política cuando vea que hay un espacio real de cambiar las cosas, una oportunidad cierta de transformar el país. ¿Cuántos de aquellos que nos gustaría ver en la Asamblea Nacional preguntamos y nos dicen, no, yo no me voy a sentar al lado de una persona que está cobrando diezmos a su equipo? Yo no me voy a ir a sentar al lado de una persona que resulta que ha sido discapacitada para traerse autos de lujo. Porque el momento en que dan el paso adelante, entran a la política, entran a la función pública, son legisladores, la gente lamentablemente les envuelve en el mismo grupo. Y Fernando, un elemento clave. Si este momento preguntamos a nuestra audiencia qué aspectos positivos reconocen la Asamblea Nacional, probablemente no tengamos respuestas. Y sí hay aspectos positivos, pero cualquier asunto positivo de la Asamblea se elimina de un plumazo cuando encontramos casos como los que hemos mencionado a lo largo de esta entrevista. No hay forma de justificar al interior de un cuerpo colegiado tan amplio como es la Asamblea una buena acción cuando tienes del otro lado corrupción, abuso de poder, abuso de autoridad e ignorancia al momento de legislar y fiscalizar. Señoras y señores, estamos conversando con Mauricio Alarcón, director ejecutivo del Observatorio Legislativo, esta ONG que hace veeduría, que hace monitoreo. Pero ahora hablemos un poquito. Tú decías que lo malo opaca a lo bueno, ¿verdad? ¿Qué ha habido de bueno en estos 3 años de los caballeros, 137 hombres y mujeres de la legislatura? Imagínate, Fernando, y te voy a dar el ejemplo más cercano. Fuimos el primer órgano legislativo de América Latina en sesionar en la emergencia de manera virtual. Aprobamos las sesiones virtuales en cuestión de días cuando empezó la emergencia en el país. Y no perdimos de vista el que personas como tú, como Galo, como yo podamos ver las sesiones a través de internet y podamos criticar. Hay países de América Latina que 3 meses después tienen sus congresos paralizados sin sesiones porque los legisladores se cruzaron de brazos y dijeron que no querían sesionar. Entonces uno podría decir con orgullo, somos la primera asamblea en América Latina en haber vencido la emergencia y en seguir funcionando. Y del otro lado, a decir, ¿para qué? Ah, exactamente. Y alguien te va a decir, ¿para qué? Para cobrar el sueldo y cobrarle el diezmo al asesor. Entonces, eso que de primerazo podría ser positivo y efectivamente lo ha sido respecto de las referencias regionales, se cae automáticamente cuando un mínimo caso de corrupción sale a la luz pública. Y te estoy mencionando un caso. Entonces, sí hay aspectos positivos que lamentablemente no destacan, no se reconocen, porque lo negativo pesa más, porque no puede ser posible que nuestros representantes estén inmiscuidos en casos de corrupción, que tengamos asambleístas procesados, que tengamos asambleístas que están judicializados, cuyos procesos se están siguiendo en la justicia ecuatoriana. Y no es cuestión de aquí decir, no es que ya no son asambleístas, no es que ya renunciaron, no es que les destituyó. No, señores, esos son asambleístas que fueron elegidos por personas como ustedes y como nosotros. Por lo tanto, hay que decir lo que son. Siguen siendo representantes del pueblo. Y no se trata de acá de decir son el fiel reflejo de la sociedad que tenemos. Mal de muchos, consuelo de tontos. No, de ninguna manera. Busquemos cambiar para que quienes estén ahí sean el reflejo de una sociedad honesta, transparente, íntegra, que quiere cambiar el país, no que se conforma con tan poco. Como eslogan, como frase,
queda bonito, representantes del pueblo, ¿verdad? Pero tienen sus intereses y van a cumplir ciertos compromisos, ciertas cosas, por eso las leyes como que tienen piola, las leyes como que están atadas a ciertos intereses para ciertos grupos, y por eso no, el país en verdad no ha avanzado últimamente, Mauricio. Pero si hablamos en números, ya has dicho tú, diezmos, negocio de los hospitales, ahora los carnets de discapacitados. Si hacemos un seguimiento, de pronto no todos habrán hecho la declaración de sus bienes en la Contraloría, no sería nada raro. Pero si hablamos de números, cualitativa y cuantitativamente, ¿cómo está la Asamblea? Ustedes que hacen ese monitoreo. A ver, Fernando, parte de un hecho. Nosotros a lo largo de los años hemos evolucionado en cuanto a qué monitoreamos en la Asamblea Nacional. Y cuando obviamente se presentan cifras y datos que no gustan a la mayoría de legisladores, nos han dicho, no, pero entreguen más información, entreguen más datos, y lo hemos hecho. Y esas cifras y esa información les sigue resultando insuficiente o les sigue disgustando. Vamos a referirnos a ciclos cerrados. Como ustedes saben, en mayo pasado, mayo del 2020, se cumplieron los 3 primeros años de este periodo de 4. Entró la Asamblea recién en su recta final, en su último año en funciones. ¿Qué nos dicen respecto de las últimas cifras? ¿Qué nos dice respecto a lo último del trabajo legislativo? Y yo les planteo un punto de partida: la conformación de la Asamblea Nacional. La Asamblea que conocimos en mayo de 2017 no es ni la sombra de lo que tenemos ahora como Asamblea Nacional, porque esa gran mayoría, recordarán ustedes que inició en mayo con 72 legisladores de Alianza País, y sus alianzas ha terminado fragmentada, ha terminado con distintos actores y teniendo una primera minoría en manos de Alianza País. Ese segundo gran bloque que entró a la Asamblea Nacional, el de Creo y sus alianzas, que tenía 27 legisladores, actualmente no llega ni a 20, tiene apenas 18. Y el único bloque que más o menos se ha mantenido de manera coherente y de manera fuerte ha sido el Partido Social Cristiano. El resto, una fragmentación total. Revisamos qué ha pasado con las comisiones legislativas, porque además, por desgracia, nos acusan a los ecuatorianos de tener memoria cortoplacista. Y hay que decir, por ejemplo, que durante varios meses del tercer año, es decir, entre mayo de 2019 y los meses siguientes, comisiones como la de los derechos de los trabajadores, comisiones como la de gobiernos autónomos descentralizados, descentralización, no sesionaron, ni siquiera fueron capaces de instalarse y funcionar por pugna de autoridades, por violación de los acuerdos legislativos que permitieron designar autoridades y cambiar la conformación de la Asamblea Nacional. Pero además, si es que queremos revisar nosotros el trabajo legislativo en general, vamos a darnos cuenta que de una agenda legislativa que fue anunciada por el presidente de la Asamblea, César Litardo, en julio de 2019, con un total de 17 leyes, al terminar el año legislativo apenas se habían aprobado 5 de esas 17 leyes. O sea, la deuda es muy grande. No se diga, Fernando, cuando entramos a analizar también el tema de asistencia de los legisladores, donde tenemos unos muy cumplidos y muy trabajadores, pero otros a los que lamentablemente sí hay que señalarles con el dedo por faltones. Faltones, y ahora no, hemos visto incluso en el teletrabajo legislativo, no estar todos, nunca se ha instalado como siguen faltando. Y hay otros que dan, Mauricio, y algunos que dan un bonito espectáculo en las pantallas, no sé si tú has visto, ¿verdad? Efectivamente, pero te prometo, Fernando, que prefiero que estén en la pantalla dando espectáculos a que no estén, porque yo a veces me pregunto, ¿qué tan difícil le resultará en este momento a un legislador caminar, no sé, de su cuarto al estudio o de su cuarto a la sala para participar de una sesión? ¿Será que le agarró tráfico al llegar como para no conectarse a una sesión que ahora es virtual? Siguen asambleístas faltones,
siguen asambleístas que no participan y no actúan. Así es que ahí es cuando de nuevo tenemos que cuestionarnos la calidad de nuestros representantes. Seguramente el asesor no le llamó o no le llevó el escritorio, pues, hermano. ¿Cierto? Puede ser eso, porque los asesores, si nos ponemos a pensar, si ponemos a pensar y analizar quiénes son los asesores, qué hacen los asesores, qué proponen los asesores, ahí también vamos a llorar ya de veras. Totalmente, totalmente. Y ese es otro de los puntos. No se trata solo de vigilar a los representantes, empecemos a vigilar también a sus equipos de trabajo, porque muchas veces ahí es donde se produce nepotismo. Y no me refiero al estricto sentido de nepotismo cuando a uno le dicen, no, pero es que mi esposa no está contratada, o no, mi hermano no lo he contratado yo, o salen con la clásica excusa legal de yo no soy la autoridad nominadora. No, es pago de favores, porque el asambleísta Fernando le llama al asambleísta Galo y le dice, hermano, ponme a tu esposa de asistente, tranquilo, yo te ayudo. Y Galo le dice, hermano, muchísimas gracias, pero entonces mándame de asistente a tu hermano. Y así es como funciona. Si revisamos en el interior de la Asamblea Nacional, capaz que nos encontramos con algunas dinastías funcionando a manera de asesores y asistentes. He ahí la calidad del trabajo que tenemos lamentablemente en la Asamblea Nacional. Lo que tú estás diciendo y lo que estamos analizando ahora vale para pensar en lo que va a venir en pocas semanas, en pocos meses, para elegir la nueva Asamblea. Porque con esta experiencia, si no hacemos algo, este país, después de la post-pandemia, después de la post-corrupción, después de los post-carnet y de post-tantos, si no se hace algo, este país, me imagino que va a permanecer permanentemente en la post-antiética, en la post-incapacidad de hacer algo, y eso sí nos dolería mucho a los ecuatorianos, Mauricio. Atravesamos una crítica que no solo pasa por lo económico, no es cuestión de que acá, digamos, el país atraviesa una crisis económica, lo sabemos, pero más preocupante que la crisis económica es la crisis de ética y de valores que tenemos, porque el problema grave es que ya no es un asunto siquiera solo de los políticos y de las altas autoridades, es un problema como sociedad. Una sociedad que, por desgracia, ha normalizado la corrupción, Fernando. Ahora, al que no es vivo le dicen tonto en lugar de decirle honesto. Al que no aprovecha cuando está en la función pública le dicen tonto en lugar de premiarle por ser íntegro. Así es que ahí es donde tenemos que trabajar, en recuperar los valores y en prevenir la corrupción. No hay problema en que luchemos contra ella. No hay problema en que denunciemos los casos y los persigamos judicialmente, pero no podemos destinar todos nuestros esfuerzos a la denuncia y a la lucha contra la corrupción. Parte de esos esfuerzos que hacemos tienen que estar destinados a prevenir, a educar al ciudadano en ética, en valores, en decirle, estos son tus derechos y tus obligaciones, estas son las leyes que tienes que cumplir. Y por muy aburrido que suene, ese es el camino por el cual empezaremos a transformar de manera real y seria la sociedad. Porque un individuo que conoce sus derechos, que conoce sus obligaciones, que conoce lo que tiene que hacer una autoridad o un funcionario público, difícilmente se va a dejar comprar su conciencia con un regalo o con una propuesta de campaña ridícula o infantil. Mauricio, pero si las autoridades no hacen cumplir la ley, si las autoridades no sancionan, si las autoridades no recuperan lo robado, estamos nadando en la arena. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que buscar un cambio, tenemos que dar un ejemplo sancionando, recuperando dinero para que la gente vuelva a creer en la justicia, vuelva a creer en las autoridades. Ahí está un punto clave, indiscutiblemente, Galo. ¿Cómo puede ser posible que hayan tantos casos durmiendo un sueño eterno en la Fiscalía o en la Contraloría? El otro día en un reconocido medio de comunicación se presentaba una lista interminable de asambleístas denunciados ante la Fiscalía. ¿Cuántos de ellos están siendo procesados? ¿Cuántas de esas denuncias están siendo efectivamente investigadas?
¿O es que acá también la justicia actúa de manera selectiva para el combate contra la corrupción? Que yo sepa de lo que he visto, y ustedes no me dejarán mentir, ¿a quiénes se ha procesado? A la asambleísta Norma Vallejo, a la ex asambleísta y ex vicepresidenta, en este caso Alejandra Vicuña. ¿A quién más? ¿A quién más? Y la lista es interminable, la lista no es de 10 ni de 12, la lista es de más de 25 legisladores denunciados ante la Fiscalía, que están terminando el periodo y que incluso a muchos de ellos les vamos a ver de nuevo con su cara sonriente y feliz diciendo voten por mí. Así es que ya es hora de que los ecuatorianos no solo exijamos a los legisladores y no solo exijamos no sé, al contralor, empecemos también a ver cómo está actuando la justicia, a ver si esa justicia, que es la que se supone debe castigar y que también debe recuperar lo que nos han robado, actúa de manera eficiente. Porque si uno se pone a revisar las cifras de cuánto se ha recuperado de los cientos de millones de dólares que nos han robado, probablemente nos sentaríamos nosotros tres a llorar. Y bueno, lamentablemente, pues ahí tenemos un ejemplo. El compadre lindo sigue de legislador, ¿ah? Y ese es un caso, de nuevo, hay varios que incluso por el tema de los diezmos, Fernando, están denunciados ante la Fiscalía y que hay testimonios y que han ido a rendir versión y que estamos viendo dónde están las acciones. Y no es cuestión de que acá digamos, no, es que hay que meterles presos a todos, no. Pero si nosotros viéramos que la justicia avanza, que la justicia hace algo, probablemente recuperaríamos la confianza, pero aquí la desesperanza, la falta de credibilidad y la desconfianza reinan respecto de las instituciones públicas y eso es realmente grave, porque en cualquier momento puede producirse un nuevo estallido ciudadano en el que nuevamente pidamos que se vayan todos. Sí, y para terminar, mi querido Mauricio, algo que me preocupa también, en estas épocas aparecen los denunciólogos, ¿verdad? Aparecen, y ese es un peligro, ¿sabes por qué? Porque ellos aparecen luego como candidatos, primero rasgándose las vestiduras, tapando lo que tú decías al comienzo, o metiendo debajo de la alfombra la basura. Aparecen ellos como candidatos sin propuestas, sin programas de gobierno, sin ideas, solamente con la etiqueta de denunciólogos. Esto es otro problema. No, totalmente, porque no se trata simple de estar denunciando. Yo no le quito mérito a las personas que denuncian, pero hay que ir más allá nuevamente, porque lanzan la denuncia al aire y dicen, ahí está, ¿por qué las autoridades no actúan? Actúen si ya les pusimos en conocimiento. La presión tiene que ir más allá de la denuncia. Y una cosa, si uno está denunciando sin intereses de por medio, si uno está denunciando sin querer sacar rédito de esa denuncia, probablemente denuncie con tranquilidad y no necesite estar haciendo espectáculos, pero ocurre lo que tú estás diciendo de manera muy clara, gente que denuncia con piola, que denuncia para ver su cara exhibida en los medios de comunicación y después sacar provecho porque a muchos de ellos, con toda seguridad, les vamos a ver de candidatos en los próximos meses. Y lo que más duele e indigna, con esto terminamos, es que muchos denunciólogos atrás tienen rabo de paja, tienen muchas cosas escondidas y al denunciar quieren tapar todo su pasado. Por eso lo que tú decías, los ecuatorianos debemos un poco retroceder y tener buena memoria para saber cuáles son sus orígenes, incluso cuáles son sus familias, incluso porque tú hablabas del nepotismo, hay un nepotismo histórico en este país. Sí. Y entonces yo creo que es hora de reaccionar, de indignarnos, no perder la capacidad y el derecho a indignarnos para que aquí exijamos a la justicia que haga justicia, no selectivamente, a la fiscalía que actúe oportunamente, a la Contraloría que no se ande buscando cositas por debajo o cumpliendo consignas que también parece que está haciendo. Mi querido Mauricio, un mensaje final desde el Observatorio Legislativo para el país, porque a lo mejor los asambleístas no nos van a hacer caso. Simplemente que seamos ciudadanos responsables, que actuemos con convicción, revisando bien quiénes son los que vienen a golpear nuestra puerta para pedirnos el voto. Que además no nos dejemos convencer
que echemos mucha atención a las propuestas, pero sobre todo que no nos quedemos en la democracia representativa, en creer que nuestro rol debe limitarse cada 2 años a ir a una urna a depositar un voto, sino que debemos activarnos para hacer seguimiento permanente, vigilancia y presencia para que nuestros representantes no crean que puedan hacer lo que les da la gana con, entre comillas, la anuencia de la ciudadanía. Gracias a Mauricio Alarcón, director ejecutivo del Observatorio Legislativo, quien ha comparecido esta tarde para conversar con franqueza y con amplitud sobre lo que es la Asamblea Nacional y nuestros 137 padres de la patria. Gracias, mi querido Mauricio, un gusto. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.